Tenía 37 años. Su genio como general había transformado a Francia en imperio de muchas naciones. Ahora podía emplear toda su energía en dedicarse a gobernarlas. Mantenía sus ojos bien abiertos. Disolvió el gueto judío en Roma, ordenó la ejecución de un librero en Nuremberg por haber impreso un panfleto hostil y se inventó un currículum para el colegio de una niña. Dijo que el trabajo estaba hecho y que estaba cansado. También dijo, no hay límites en cuanto al trabajo que puedo realizar. La jornada de Napoleón duraba 24 horas. No necesitaba dormir mucho. Tenía la facultad de dormir durante pequeños intervalos de tiempo. Dormía cuando quería, se sentaba en una silla durante 5 o 10 minutos. Esa era su gran fortaleza. Ordenaba incluso en sueños. Napoleón siempre conocía el estado de sus finanzas, el estado de su administración y de su ejército. No se le escapaba nada y prácticamente nunca delegaba en nadie. Estaba al tanto de los más mínimos detalles. Intervenía en asuntos administrativos que afectaban a todo el imperio. Tenía una memoria prodigiosa. Entendía todo rápidamente. Tenía una gran mente analítica. Podía pensar en varios problemas a la vez y dictar varias cartas a sus secretarios. Lo hacía tan rápido que sus secretarios a veces no daban abasto. Podía dictar 125 cartas, planear la organización del gobierno y la artillería, el número de botones de un abrigo y conferencias en un día. Los momentos de relax de Napoleón eran muy breves. Le gustaban los baños calientes y ordenaba a su ayuda de cámara que le rociara con agua de Colonia. A Napoleón le gustaba mucho el agua de Colonia. Se lavaba cuidadosamente los dientes. En aquella época no había pasta de dientes, pero lo hacía con mucho cuidado. Cuidaba mucho su aspecto personal. Las exquisiteces le aburrían. Prefería el pollo cocido con cualquier tipo de salsa y los macarrones con queso parmesano. La verdad es que no era un sibarita. No se preocupaba de lo que comía y comía muy rápido. Sus cenas duraban 15 o 20 minutos, mientras que el resto de la gente tardaba 2 horas y media. Como miembro de familia corsa, convirtió a sus hermanos y hermanas en miembros de la realeza. Luis se convirtió en rey de Holanda, José en rey de Nápoles y Jerónimo en rey de Westfalia. Necesito a mi familia para estabilizar mi dinastía, decía. Si distribuyera los tronos de acuerdo al mérito, tomaría unas decisiones diferentes. Hizo a su hermana Carolina reina, a Paulina princesa y a Elisa duquesa. A su madre la recompensó con el título de Madame Mère. Napoleón siempre sintió un gran respeto por su madre. Siempre había sido el niño de su madre, incluso cuando se nombró emperador. Ella estaba encantada con su éxito, pero temía que no durara mucho tiempo. Se dice que solía decir con su acento corso, durará mientras dure. Mientras Napoleón pasaba largos meses de campaña lejos de Francia, Josefina pasaba el tiempo en Malmaison. No se encontraba cómoda viviendo en los palacios de las grandes familias reales. No estoy preparada para tanta grandeza, decía. Me siento como el fantasma de la reina preguntándome qué hago en su cama. Malmaison fue el refugio de Josefina. Allí cuidaba sus jardines, importaba plantas exóticas, árboles y flores de todo el mundo.
Aunque Napoleón ya no era un joven inexperto, intoxicado por sus exóticos encantos, se seguía sintiendo muy atraído por ella. Me considera, le contó Josefina a una amiga, uno de los rayos de su estrella. Napoleón encontró en Josefina a una mujer con la que hacer realidad todos sus deseos. Era una emperatriz admirable. Se complementaban perfectamente. Como decía Napoleón, yo gano las guerras y ella se gana el corazón de la gente. Josefina parecía cada vez más enamorada, aunque ambos discutían con frecuencia. Él le echaba en cara que gastara casi 1 millón de francos al año solo en ropa. Ella estaba celosa de su amante. Pero él hacía el amor de la misma manera que comía, a toda velocidad. Mi amante, decía, no ocupa mis sentimientos. Es una cuestión de poder. No podía entender por qué Josefina se enfadaba. Se toma las cosas demasiado en serio, decía. Siempre piensa que voy a dejar de quererla. ¿No puede entender que el amor no es para mí? Parece que no tenía demasiadas necesidades sexuales. En cualquier caso, tuvo amantes porque era lo que se hacía en la época. Era normal que los soberanos tuvieran amantes. Tuvo relaciones esporádicas y Josefina se enteraba de todas. Al final, con el tiempo, crearon una gran camaradería. Habían alcanzado la cima juntos. Si Josefina le hubiera dado un hijo, él hubiera sido el hombre más feliz del mundo. Cuando 1806 estaba a punto de terminar, Napoleón seguía en guerra. Austria y Prusia se habían rendido, pero los rusos, cubiertos de sangre en Austerlitz, y Gran Bretaña, potencias mundiales en el mar, seguían siendo peligrosos enemigos. Contra Inglaterra hizo una guerra económica, un bloqueo continental, prohibiendo a los países europeos que comerciaran con las islas británicas. Para vencer a Rusia, marchó con sus soldados hacia Polonia. La justificación de Napoleón era que había que hacer la guerra contra los adversarios y vencerlos a toda costa. Si alcanzaban Polonia, haría que los rusos capitulasen, y eso era lo que él pretendía. Napoleón estaba en Varsovia cuando quedó atónito por las noticias de un ataque sorpresa ruso. Se retiró primero a Eylau, a 230 kilómetros de la frontera rusa. Luego a la vecina Friedland. La matanza en las dos batallas fue devastadora. 70.000 soldados franceses y rusos murieron o fueron heridos. Ya no es un combate, escribió un general ruso al zar. Es una carnicería.